Muy buenas tardes a todos. Sean bienvenidos a este cuarto y último taller de enseñanza del español como lengua extranjera, correspondiente al ciclo al cual dimos inicio el pasado 6 de febrero y que concluye hoy. En primer lugar, les hacemos llegar nuestro más sincero agradecimiento por conectarse a nuestra plataforma en esta tarde de marzo y esperamos que el taller previsto para el día de hoy les resulte de interés y utilidad. Esta iniciativa, con formato de talleres, es el resultado de una fructífera colaboración entre la Consejería de Educación de la Embajada de España en Reino Unido e Irlanda y nuestra organización, Andalucía Trade, la Agencia para la Transformación y el Desarrollo Económico de Andalucía. Aprovechamos también para trasladarles nuestras más expresivas gracias por su inestimable apoyo. Nuestra entidad Andalucía Trade es un organismo público dependiente del Gobierno Regional de Andalucía dedicado a apoyar a las empresas de la región en sus labores de internacionalización, como es el caso de las escuelas de español que participan en estos talleres impartiendo sus ponencias. Les acompañamos en representación de nuestra entidad, moderando el taller de hoy, María Zumárraga desde Sevilla y yo mismo, Felipe Martínez Ares, desde Londres. En la jornada de hoy está con nosotros Javier Ramos Linares, técnico de educación del área de formación del profesorado de la Consejería de Educación de la Embajada de España en Reino Unido, quien a continuación nos presentará al ponente del taller de hoy, Pepe Cantó, de la Escuela Maestro Mío de Málaga. Dado que se plantea como una actividad interactiva, animamos vivamente a la participación, realizando comentarios, formulando preguntas y planteando aquellas dudas al ponente que consideren oportunas a través del chat. Yo mismo iré recogiendo las preguntas que deseen formular a Pepe y le daré traslado en los minutos finales de la sesión. Por razones operativas nos gustaría hacer algunas recomendaciones. Si alguno de los asistentes tuviese algún problema de conexión, ya sea de sonido o imagen, es preferible que salgan de la plataforma y vuelvan a entrar usando el navegador Google Chrome, que es con el que funciona mejor. Es importante que se registren con su nombre completo, así como indicando explícitamente el colegio para el que trabajan, porque esto facilita la labor de la consejería a la hora de identificar a los diferentes participantes para expedir los certificados correspondientes. Tanto la grabación de esta sesión como la presentación que será mostrada a los asistentes estarán disponibles para todos aquellos que deseen recibirle. Basta con que envíen un email a Pepe en la dirección que le iremos proporcionando en el chat y él mismo se encargará de enviársela cuando esté disponible. Y por último, sería deseable que no usen el chat para realizar cuestiones o peticiones de tipo administrativo, para cuyo caso le rogamos que directamente se dirijan a los asesores técnicos de la consejería, quienes darán cumplida respuesta a sus dudas y demandas. Y ya sin más, te doy la palabra a Javier Ramos, técnico del área de formación del profesorado de la Consejería de Educación de la Embajada de España en Reino Unido. Buenas tardes, Javier, cuando quieras. Buenas tardes Felipe, buenas tardes a todos. Muchas gracias, soy Javier Ramos, asesor de la Consejería de Educación de la Embajada de España. Y les doy la bienvenida a todos a este último taller del ciclo que hemos organizado a lo largo de los meses de enero, febrero y marzo con Andalucía Trade y Escuelas de Español de Andalucía. Voy a ser muy breve, solamente recordarles que a lo largo de la sesión, ahora cuando termine yo de hablar y alguna vez más, colocaré en el chat el enlace para el registro de asistencia que deben pinchar una única vez, solamente pinchar y completar con su nombre y apellidos para tener registro de que están presentes y poder certificar su asistencia y enviarles el certificado. Lo voy a poner un par de veces por si hay alguien que se despista, pero solamente lo tienen que completar una única vez. Bueno, y dicho esto, paso a presentar al ponente de hoy, que viene de la Escuela Maestro Mío en Málaga, es Pepe Cantó Reig, que es jefe de estudios y profesor de esta escuela
en Málaga. Es graduado en Filología Hispánica y Comunicación Audiovisual y ha trabajado como profesor de español en distintos niveles y en distintas facetas, también como ha impartido cursos específicos de preparación al examen DELE y cursos también de español para fines específicos en distintos ámbitos. Además, es formador de profesores y ha participado en numerosos congresos sobre investigación didáctica en el campo de español y específicamente en el ámbito de la innovación e implementación de nuevas tecnologías para la enseñanza de español, que es el ámbito que nos ocupa hoy un poco porque como saben, su ponencia, su taller va a estar centrado en la inteligencia artificial para la clase de español. Pepe está por aquí ya. Te cedo la palabra para que comiences el taller. Bueno, muy bien, pues bueno, muchas gracias Javier, muchas gracias Felipe por esta presentación, muchas gracias también a María, bueno, a toda la gente de la organización por el evento y por organizar todo este ciclo de talleres y muchas gracias a todos los asistentes por estar ahí al otro lado de la cámara, al otro lado de la pantalla. Como bueno, ya me han presentado, así que yo voy a ser muy breve en la presentación. Yo vengo de la escuela Maestro Mío, somos una escuela aquí en Málaga, os hablo desde Málaga. Y bueno, pues nada, muy contento de poder cerrar este ciclo de talleres, de ser el último. Así que bueno, como ya creo que hemos tenido en estas últimas semanas, pues muchos talleres interesantes. Yo voy a intentar no alargarme demasiado, voy a intentar ser breve. Como han dicho Felipe y Javier, yo voy a hablar sobre inteligencia artificial. Creo que es un tema que ya se ha hablado en otros talleres anteriores en este ciclo y que es algo que ahora mismo realmente está muy en boga, muy en la boca de todos los profesores y de todos los que nos dedicamos a este mundo. Y nosotros bueno, yo voy a hablar sobre cómo nosotros desde nuestra escuela, cómo nosotros aplicamos esta inteligencia artificial y cómo podemos usar esta inteligencia artificial de una manera, vamos a decir, de una manera coherente, de una manera razonada y sobre todo de una manera que sea sostenible de cara al futuro. Entonces, voy a comenzar rápidamente hablando un poquito, muy brevemente de la escuela. Como ya he dicho, se llama Maestro Mío, estamos aquí en Málaga, en el centro de Málaga. Maestro Mío es una escuela que tiene muchos años de experiencia, pero quizás no nos conocéis del todo porque realmente el nombre es bastante nuevo. A principios de 2023, la escuela que se llamaba On Spain decidimos cambiar el nombre, decidimos cambiar la marca y esto fue fruto un poco de una necesidad. De una necesidad natural en la filosofía, porque nosotros queríamos hacer una fusión entre lo que era la tradición, la experiencia, la sabiduría, podemos decir, de tantos años enseñando español y métodos más modernos, métodos más, vamos a decir, innovadores. Nosotros lo que buscamos en nuestra escuela y lo que buscamos ahora mismo es esta fusión o este equilibrio entre tradición y modernidad, juventud y experiencia, como queramos llamarlo, pero al final creemos que es el camino adecuado para continuar avanzando y para continuar progresando de la manera correcta. Y en ese camino, por ejemplo, pues pasa el uso de la inteligencia artificial, como ahora veremos. Nosotros, ya digo, el método, la filosofía, el camino que estamos siguiendo es ese, el de combinar estas dos partes que parece muchas veces que están enfrentadas, ¿no? Incluso para mí, a nivel personal, voy a hablar de inteligencia artificial, pero yo me considero una persona un poco analógica en muchos sentidos. Mis amigos dicen que antiguo, no sé si, bueno, un poco antiguo puede que sí,
pero me gusta más el término analógico, porque me gusta más leer en papel que leer en libro electrónico, me gusta más escuchar música en vinilo que en Spotify, prefiero ir al cine antes que ver Netflix, por ejemplo. Entonces yo personalmente me considero bastante analógico, pero sí que es cierto que a la hora de educar, a la hora de formar, a la hora de enseñar y a la hora sobre todo de estar con personas jóvenes, con estudiantes cada vez más jóvenes, cada vez más acostumbrados al uso de la tecnología, nosotros no nos podemos quedar atrás y tenemos que continuar avanzando y tenemos que hacerlo, pues eso, como he dicho antes, de una manera que sea coherente y de una manera que tenga lógica, que tenga sentido y sobre todo, lo más importante, que tanto el profesor como el estudiante siga siendo el centro de atención y el centro de la clase. Creo que hay algunos profesores aquí hoy asistentes que son de Irlanda. Nosotros trabajamos mucho con chicos irlandeses jóvenes que están con el Transition Year, están haciendo estos cursos y vemos, ¿no? Vemos cuando vienen estos estudiantes tan jóvenes, pues en cierta manera no voy a decir la adicción porque me parece una palabra un poco mala, pero sí la conexión que tienen con la tecnología y están siempre con el móvil. Seguro que vosotros lo veis cada día en vuestras clases, que es muy difícil despegarles del móvil. Entonces nosotros lo que buscamos a través de nuestras clases, a través de nuestro método, a través de ideas como las que voy a presentar hoy aquí, es seguir realizando una educación, una formación, una enseñanza, vamos a decir, tradicional, pero de una manera innovadora. Es decir, la base, la filosofía, el trasfondo siempre va a ser para nosotros que nadie ni nada puede sustituir a un buen profesor, nada ni nadie puede sustituir la figura de lo que hacemos y de verdad es así. Pero tenemos que encontrar maneras de conectar con un público, con una audiencia cada vez menos acostumbrada a prestar atención durante largos periodos de tiempo a algo concreto. Y por eso, pues, os voy a presentar ahora unas propuestas, unas secuencias didácticas que creo que, bueno, que nosotros usamos aquí en la escuela, que funcionan, que nos han funcionado bastante bien y que creo que pueden serviros un poco de inspiración, inspiración tampoco, pero bueno, como una idea de lo que se puede hacer con la inteligencia artificial dentro del aula, dentro de la clase, con los estudiantes y de manera guiada, ¿no? Nosotros vamos a usar la inteligencia artificial generativa, ¿de acuerdo? La inteligencia artificial generativa, que, bueno, ya la conocemos probablemente todos, porque cuando hablamos de inteligencia artificial generativa, pues estamos hablando, por ejemplo, de ChatGPT o estamos hablando de generación de imágenes, por ejemplo, a través de una plataforma como DALL-E, o también, por ejemplo, usamos la generación de audio, la generación de sonido, de transformar de texto a sonido con aplicaciones como por ejemplo PlayHT. Si después tenéis alguna pregunta podemos hablar sobre estas más en concreto. O la que está más de moda, la que está más en boca de todos ahora mismo, que es Sora, que es de la misma compañía que ChatGPT y DALL-E, y es una compañía, es una inteligencia artificial que lo que hace es transformar un texto en vídeos. Y la verdad es que si buscáis o si habéis visto, que probablemente habéis visto en los informativos, en Internet, incluso en redes sociales, ejemplos de lo que está haciendo ahora la inteligencia artificial generativa, la verdad es que es bastante increíble. Bien, en este caso, entonces, como digo, voy a presentar 3 propuestas, ¿de acuerdo? Sé que quizás la información ahora mismo la veis un poco en pequeño, pero no os preocupéis porque yo después toda esta
presentación la podéis tener en vuestro ordenador, a través del email os la puedo enviar y bueno, así la tenéis y la podéis ver tranquilamente con toda la información que aparece aquí. Yo simplemente voy a explicar un poco el funcionamiento de estas 3 propuestas, ¿de acuerdo? Bien, estas propuestas, como digo, voy a hacer ahora sí un poquito de zoom a lo mejor. Bueno, son 3, ¿de acuerdo? Que voy a presentar de manera un poco esquemática, de manera rápida, ¿de acuerdo? Para no aburrir demasiado. Y son 3 secuencias o 3 propuestas destinadas a 3 niveles diferentes. La primera a un nivel inicial, ¿de acuerdo? A un nivel A1, incluso A2. La segunda para un nivel intermedio, aproximadamente un B1, sí, principio de B1. Y la tercera ya para un nivel más alto, para un grupo ya con una competencia bastante alta, podríamos hablar de un nivel B2. Y en cada una de ellas pues vamos a practicar cuestiones diferentes, tanto desde el punto de vista gramatical como desde el punto de vista léxico. Obviamente practicaremos léxico y gramática básica en la más inicial. Practicaremos cuestiones de subjuntivo, por ejemplo, en el nivel intermedio y hablaremos o practicaremos, mejoraremos la competencia escrita de los estudiantes en el nivel más alto. Del mismo modo, pues la duración también es diferente. En las 2 primeras aproximadamente la duración de cada secuencia es de 1 hora, pero ya en la tercera la duración es aproximadamente de 2 horas y media o incluso 3 horas. Obviamente ya la duración o lo que se explote en cada secuencia pues depende de cada grupo y de cada profesor y de cada docente, pero bueno, esa sería un poco la base. Otro punto clave, lo he comentado ya antes, pero bueno, voy a insistir mucho en esto porque creo que es hasta cierto punto lógico la reticencia o el cierto miedo que puede dar a un profesional, a un docente, la inclusión de una tecnología nueva bueno, pues en un programa, en una programación didáctica o en una clase. Ayer, de hecho, en la escuela tuvimos una reunión de todos los profesores, como tenemos cada semana y como pues, vosotros tendréis vuestros claustros de profesores, y hablábamos precisamente sobre esto, ¿no? Sobre las nuevas tecnologías y la manera de incluir pues, por ejemplo, la inteligencia artificial. En este caso hablábamos de los audios en las clases y se generó un debate interesante que creo que es totalmente lícito. Por eso voy a insistir mucho en que en estas propuestas de las que nosotros vamos a hablar siempre se trata de usar la inteligencia artificial dentro del aula con los estudiantes. Es decir, ya no vamos a hablar de un estudiante que utiliza ChatGPT en su casa para escribir una redacción. Que lo hay, que pasa, a nosotros nos ha pasado, obviamente intentamos que no pase, intentamos cuando pasa pues evitar que esto suceda y que esto se extienda, pero no hablamos de esto, tampoco hablamos, como he visto en otros talleres o en otras, bueno, en páginas de internet incluso podemos encontrar que ChatGPT me programe una clase o que me prepare una clase. Para mí esto es, bueno, francamente estúpido y jamás va a funcionar porque nadie conoce a los estudiantes como el profesor. No, aquí vamos a hablar de siempre usar, que siempre sea el profesor el que dirige, el que coordina la actividad, el que va guiando a los estudiantes en el uso de la inteligencia artificial y que los estudiantes y el profesor lo hagan de manera coordinada, incluso de manera cooperativa, de manera que constantemente vamos a reforzar la idea de trabajo con la tecnología dentro del aula, un trabajo que sirva como un modo de enganche con las generaciones más jóvenes y también un trabajo cooperativo, un trabajo en equipo entre los estudiantes y el profesor. Bueno, pues dicho esta introducción, vamos a comenzar, si os parece, con la primera secuencia. Voy a ver si aquí, creo que ahí más o menos se ve bien.
Bien, esta primera secuencia, como he dicho, está destinada, está orientada a estudiantes de un nivel básico, un final de A1, principio de A2. Siempre yo, bueno, voy a proponer un poco lo que nosotros hacemos, lo que nosotros usamos, pero por supuesto vosotros podéis aplicar estas ideas a lo que más os convenga o a los objetivos, tanto gramaticales como léxicos, que más os interesen. Entonces, esta primera propuesta, ya digo, es para un nivel A1, A2. La gramática que vamos a practicar o el léxico que vamos a practicar es el de las descripciones físicas en concreto de personas, ¿de acuerdo? Y también vamos a usar esta actividad para practicar los comparativos. Lo único que necesitamos a nivel tecnológico en esta secuencia es simplemente dispositivos con una conexión a Internet, porque vamos a usar Internet y vamos a usar este programa que se llama, no sé, creo que no se ve, ahí, DALL-E 2. Después os pondré todos los nombres y todo, pero es un programa de inteligencia artificial de generación de imágenes. Bien, a ver si aquí. Bien, la idea o la estructura de esta actividad es bastante básica. Comenzamos primero con una revisión de toda la parte de gramática y de léxico relativa a las descripciones de personas, ¿de acuerdo? Vamos a revisar cuándo usamos el verbo ser, cuándo usamos el verbo tener, usamos el verbo estar, sí o no, hacemos una pequeña revisión gramatical y también podemos revisar vocabulario. Esto lo podemos hacer con un juego, lo podemos hacer con un texto, lo podemos hacer con una actividad de completar vocabulario, es decir, podemos hacer lo que queramos. Y ya la parte en la que empezamos a usar esta secuencia de inteligencia artificial, por así decirlo, sería en el punto número 2. Vamos a dividir la clase en grupos. Pueden ser 2 grupos, 2 equipos, pueden ser, depende también del número de estudiantes que tengáis. Nosotros hemos llegado a hacerlo con un grupo que vino, de hecho vino de Irlanda y creo que, si no recuerdo mal, eran 18, 19 estudiantes y los dividimos en 4 grupos porque, bueno, pues nos resultaba más fácil. Pero bueno, ya digo que puede ser lo que nosotros queramos, incluso en una clase individual también podría funcionar, pero ahí tendríamos que jugar nosotros. Y lo que vamos a hacer, lo que los estudiantes tienen que hacer en este caso, es escribir un pequeño texto, la descripción de un modelo, de una persona, ¿de acuerdo? Eso sería el primer paso. Bien, después, en el programa de inteligencia artificial que nosotros queramos usar, en este caso nosotros estamos usando DALL-E 2, pero podemos usar Canva, podemos usar, sé que hay muchos programas que permiten esto. El prompt es este texto que si habéis acudido al taller anterior de inteligencia artificial de este mismo ciclo, probablemente ya sabéis lo que es simplemente el texto que nosotros introducimos en el programa y el programa transforma este texto en una imagen, ¿de acuerdo? Entonces se va a generar esta imagen. Por ejemplo, pues un grupo redacta una pequeña descripción de una fotografía de un hombre viejo, tiene 65 años, tiene el pelo largo y blanco, tiene los ojos marrones, lleva gafas redondas, tiene bigote y barba, es alto, patata. Podemos describir lo que nosotros queramos, bueno, lo que los estudiantes quieran, ¿de acuerdo? Realiza una descripción de un modelo y el programa siempre te ofrece 4 imágenes, el programa siempre te ofrece 4 opciones. ¿De acuerdo? Bien, ya he dicho que esto es lo que ha hecho un grupo. Vamos a decir que el grupo 1, el equipo A, ha hecho esta descripción. El grupo 1 después tiene que elegir una imagen que es, vamos a decir, la que más se parece a lo que ellos imaginaban. Cuando ellos han descrito, cuando ellos han pensado en esta persona, pues una de estas 4, ¿de acuerdo?, es la que más se parece a lo que ellos tenían en su imaginación, ¿ok? Por ejemplo, pues ellos eligen
esta imagen. El equipo 1 decide que esta imagen de este señor tan curioso es lo que más se asemeja a lo que ellos tenían en mente o simplemente la imagen que más les ha gustado. Resulta que esta es la imagen que más les ha gustado. Bien, lo que hace después el equipo 1 es enseñar esta imagen sin mostrar el texto, sin mostrar ese prompt, sin mostrar esa descripción, pues muestra esta imagen al segundo equipo, ¿de acuerdo? Y ahora lo que vamos a hacer es el trabajo inverso. El equipo 2 de esta imagen tiene que escribir una descripción, tiene que mirar esta imagen, tiene que ver los rasgos de esta persona, las características que tiene esta persona, ¿de acuerdo? Y a partir de esta imagen hacemos el camino inverso y el equipo 2 lo que hace es escribir un texto en el que describe a esta persona, describe esta imagen. Bien, ¿qué pasa? Pues quizás os lo imagináis. Lo que hace el equipo 2 ahora es introducir, esta segunda descripción, la introduce en la caja de texto del programa. Lo mismo, pues lo que ellos consideran describe a esta persona, ¿ok? Pues una fotografía de un hombre viejo, tiene bigote y un poco de barba, tiene el pelo blanco y largo, lleva gafas de sol, lleva un sombrero de color verde, tiene etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Realiza la descripción inversa de, perdonad, ahí. Realiza la descripción inversa en base a esta fotografía, escriben un texto que describe. Y bien, el programa entonces nos genera pues unas, de nuevo, 4 imágenes, ¿de acuerdo? Que son similares a lo anterior, pero son diferentes. Aquí, ¿qué estamos haciendo? Tenemos a 2 grupos que están practicando el vocabulario de la descripción en base a 2 imágenes. Bien, el equipo 2 entonces elige una segunda fotografía y cuando el equipo 1 y el equipo 2 ya tienen las 2 fotografías, entonces entran en juego los comparativos y vamos a hacer que los estudiantes practiquen los comparativos entre estas 2 imágenes. Pues, por ejemplo, el de la izquierda tiene el pelo más largo que el de la derecha. El de la derecha tiene más barba que el de la izquierda. El de la izquierda es menos viejo que el de la derecha, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Lo que los estudiantes consideren, pero aquí estamos comparando estas 2 imágenes. Bien, perdón. Esto de aquí, esto que nosotros hemos hecho aquí, realmente es una actividad muy básica, es una actividad que todos hemos hecho 5000 veces en nuestras clases, pues con fotografías de personas, con fotografías de animales, con fotografías de lugares, de ciudades, etcétera. Con lo que sea, nosotros hemos hecho esta actividad muchas veces, describir y comparar, describir y comparar. Bien, ¿cuál es el truco aquí? Pues lo que estamos haciendo es usar la inteligencia artificial en la clase, que es una cosa que a los estudiantes les sorprende de momento por su novedad y porque es un proceso gracioso, es un proceso curioso. Y lo que estamos haciendo realmente es una actividad absolutamente tradicional, una actividad absolutamente conocida por todos, le incluimos este pequeño giro, este pequeño uso de la tecnología, este pequeño elemento de innovación, simplemente para ellos que están con sus ordenadores, con sus tablets, con sus móviles en el aula, pues nos los llevamos a nuestro terreno y vamos a hacer, en vez de apartarles la cabeza de la pantalla, que suele ser bastante complicado, hacemos que tengan la cabeza en la pantalla, pero para lo que a nosotros nos interesa. Entonces es un método, es una manera de, bueno, pues hacer algo un poquito, vamos a decir, tradicional, pero con un pequeño giro y algo diferente. Bueno, pues esta sería un poco la primera secuencia. Como ya digo, algo totalmente tradicional, pero con un poquito de novedad. Vamos, si os parece,
a la segunda secuencia. Después, obviamente, si tenéis preguntas, pues al final podemos comentarlo todo. Bien, voy a acercar un poquito, ¿de acuerdo? Y así podemos ver algo mejor. En la segunda secuencia, de nuevo vamos a usar la generación de imágenes, de nuevo vamos a usar un programa como Dalí, aunque también podemos usar un programa como Canva. Está dirigida a un nivel intermedio, un nivel B1 aproximadamente, aunque bueno, como vais a ver, también lo podemos usar en niveles superiores. Esta en concreto quizás es un poco difícil usarlo en niveles inferiores, pero pues por ejemplo para usar en un nivel B2 o incluso si tenemos estudiantes de un nivel C1, pues también se podría usar porque es realmente una actividad muy simple. Aquí lo que vamos a usar es mezclar la generación de imágenes con la gamificación, con un poco el juego, ¿de acuerdo? Está destinada a revisar la expresión de las emociones, revisar también la práctica del subjuntivo o expresiones del tipo, pues me da pena, me da rabia, me da vergüenza, o me pone triste, me pone de mal humor, me pone negro, me pone nervioso, me pone furioso, ¿de acuerdo? Todo este tipo de expresión de las emociones, de los gustos, de los sentimientos, etcétera. Y de nuevo, lo único que necesitamos, como en la anterior, es simplemente dispositivos con conexión a Internet. No sé, creo que no lo he dicho antes, preferiblemente un ordenador portátil, porque bueno, pues va a ser mucho más fácil, pero también se puede usar móviles o tablets, lo que tengáis a mano, lo que tengáis disponible. Bien, para esto vamos a usar esto de aquí, que no sé si probablemente conocéis, claro que sí, es una rueda de las emociones. Entonces, no sé si lo podréis ver desde vuestras pantallas, pero aquí esto es algo que a mí me gusta mucho para que los estudiantes pues, practiquen y conozcan bien el vocabulario de las emociones, porque además de estoy contento o estoy bien, pues está bien, que es bastante positivo que puedan ampliar su vocabulario de los sentimientos y de las emociones, y con esta rueda y con este ejercicio funciona bastante bien. Entonces tenemos pues serenidad, alegría, pena, tristeza, aversión, admiración. Bueno, tenemos un poco toda la rueda de emociones en esta tabla, ¿de acuerdo? Esto lo podemos tener en físico, podemos tener un tablero. A mí me gusta usarlo mucho en físico con dados. Pero bueno, también puede ser de manera digital como tenemos aquí nosotros en la pantalla. Bien, esta secuencia la voy a explicar también rápidamente porque es creo que bastante fácil de aplicar. Primero, podemos hacer una revisión de la gramática del subjuntivo, de la gramática de las emociones, del vocabulario, el léxico de los sentimientos, de, bueno, pues todas estas expresiones que hemos mencionado antes. Y aquí lo que vamos a hacer no tiene por qué ser en equipos, ¿de acuerdo? De hecho, yo prefiero que sea individual. ¿Por qué? Porque si estamos hablando de las emociones, pues obviamente las emociones, los sentimientos, los gustos y los disgustos es algo bastante personal y bastante privado, y creo que es una buena manera de que los estudiantes también trabajen su mundo interior, que a veces nos hace falta. Bien, entonces en esta secuencia lo que vamos a hacer es que un estudiante, un voluntario, o si no hay voluntarios, pues como yo digo, un voluntario designado por mí, va a introducir un prompt en Dalí, en el programa este de generación de imágenes. ¿De acuerdo? Antes de esto, perdón, puede ser por azar, puede ser porque el estudiante lo elige, puede ser porque nosotros se lo asignamos, le asignamos aquí lo vemos, en la rueda de emociones, tiene un sentimiento. En este caso, tristeza.
¿De acuerdo? Ya digo, esto puede ser porque por azar le ha tocado representar la tristeza, o porque él ha elegido tristeza, o porque nosotros le damos la tristeza como sentimiento que tiene que representar. Bien, entonces a partir de aquí lo que tiene que hacer él es escribir un pequeño prompt, una pequeña descripción de algo que le produce tristeza o de algo que para él representa la tristeza. Entonces, el estudiante número 1 decide escribir, un dibujo, decide que para él un dibujo de dos amigos en un entorno azul donde se abrazan entre lágrimas es una imagen, sí, una fotografía, una imagen, una pintura que representa la tristeza. ¿De acuerdo? Pues por ejemplo. Bien, y después de esto, y aquí entramos en la parte un poco de juego, él, este primer estudiante, sin enseñar el texto, lo que hace es enseñar esta imagen al resto de la clase y les pregunta qué pensáis que transmite esta imagen para mí, ¿no? ¿Qué sentimiento transmite esto? Bueno, pues por ejemplo, obviamente aquí creo que es bastante fácil, ¿no? Con el color azul, con las lágrimas de los chicos que caen, pues obviamente es la tristeza, ¿no? Pero si ponemos otra imagen, sin, por ejemplo, esta de aquí, es la imagen de un meteorito que este me gustó mucho porque fue un estudiante que lo pensó y dije yo, mira, tiene bastante razón, la verdad. Es una imagen de un meteorito que se acerca a la Tierra, ¿no? Y la pregunta, claro, en ese momento fue, él enseñó la imagen y preguntó qué representa o qué pensáis que transmite esta imagen para mí. En el caso de este estudiante, pues lo que transmitía esta imagen era el miedo, ¿ok? El estudiante, esta imagen decía que era una pesadilla que había tenido cuando era niño y pues era lo que representaba el miedo para él. Y por último, pues por ejemplo, un estudiante tuvo que representar la ira y decidió que la ira para él era la pintura de un hombre enojado golpeando la pared. Y pues después mostró esta imagen al resto del grupo, qué me transmite esta imagen, y los estudiantes, el resto de compañeros, el resto de la clase, pues se preguntaba qué representaba esta imagen y efectivamente era la ira. Bien, de nuevo, ¿qué estamos haciendo aquí? Pues realmente esto se puede usar incluso como rompehielos, especialmente en grupos de niveles más altos que ya conocen muy bien el subjuntivo o que ya conocen bien esta gramática, este vocabulario de las emociones, etcétera, pues se puede utilizar como rompehielos. Oye, mira, vamos a hacer esto de la rueda de las emociones y cada uno va a representar una emoción que él quiera o que le toque por azar, etcétera. Y a partir de ahí, pues ya podemos entrar en una gramática también de subjuntivo, también de las emociones, pero quizás un poquito más compleja, usarlo como conexión con la gramática de un nivel anterior que tenga también que ver con las emociones, con los gustos. Entonces, porque es realmente bastante rápido y bastante fácil y simplemente pues se usa se puede usar como rompehielos o como conclusión, como colofón, ¿no? También un poco para desconectar ya después de tanta gramática y tanto ejercicio de forma y de completar hueco, pues se puede utilizar para desoxidar un poco la creatividad también de los estudiantes, que creo que es un punto que muchas veces cuando hablamos de inteligencia artificial pues no contemplamos, ¿no? La posibilidad de que sea una vía para explotar la creatividad de los estudiantes. Bueno, y ya para terminar, porque ya digo que quiero ser rápido y dejar tiempo si hay alguna pregunta al final, la secuencia tercera, esta ya digo es un poquito más larga en la realización, pero la voy a explicar también rápidamente. Espero de verdad no estar aburriéndoos demasiado.
Voy a acercar un poco, a ver si me deja. Ahí, bien. Bueno, pues esta secuencia, en esta ya nos olvidamos de la generación de imágenes y en esta vamos a centrarnos puramente en el texto. Está dirigida a estudiantes de un nivel B2 o incluso C1 y lo que vamos a hacer es practicar la escritura, practicar la redacción, mejorar la competencia escrita de los estudiantes, recordar marcadores discursivos y también pues hablar, por ejemplo, de léxico literario, léxico periodístico, léxico un poquito más pues, relacionado con una escritura formal. Lo mismo, solo necesitamos dispositivos con conexión a Internet. Ya digo, como vamos a escribir, pues yo personalmente prefiero ordenadores, pero puede ser cualquier otro dispositivo. Bien, en esta secuencia, al ser más larga, pues vamos a trabajar cosas diferentes, porque vamos a trabajar, por un lado, eso, la competencia escrita, que es el objetivo, yo creo, más importante de esta secuencia, pero también pues, vamos a trabajar el trabajo en equipo y, como hemos dicho antes, muy importante usar la inteligencia artificial como modo de enganche, como modo de pues, ayudar a los estudiantes a escribir, que eso creo que a todos nos pasará, que cada vez los estudiantes escriben menos o les cuesta más escribir, ya sea, bueno, en ordenador, pero ya cuando tienen que escribir a mano les cuesta horrores, por lo menos nuestros estudiantes les cuesta muchísimo. Entonces, bueno, pues es una manera de ayudarlos a escribir y aproximarles a la escritura. Bueno. Entonces, lo que vamos a hacer en esta secuencia, que ya digo, tiene algunos pasos más, como vamos a hablar de la escritura y como en teoría estamos en niveles más altos, en niveles que tienen una competencia más elevada, tanto oral como escrita, podemos empezar con una pequeña conversación sobre qué es la escritura, podemos hablar, pues, por ejemplo, si les gusta leer, si les gusta escribir, qué autores conocen, qué obras conocen, si leen en español o simplemente si leen, porque ya digo que hay muchos que no leen. Y vamos a hacer una lluvia de ideas. A mí en este punto ya una lluvia de ideas, perdón, relacionada con el mundo de la escritura. ¿Qué palabras relacionan ellos con la escritura? A mí en este punto me gusta ya introducir el uso de la inteligencia artificial en el aula, pues para darle un poquito de toque diferente, ¿no? Que a mí la lluvia de ideas es una actividad que me encanta personalmente usar en el aula, pero cuando hacemos la combinación de lluvia de ideas y la lluvia de ideas de la inteligencia artificial, pues es algo un poquito diferente. Entonces, pues ellos hacen una lista de palabras relacionadas con la escritura y también le podemos pedir a ChatGPT que, como pone aquí, pues nos dé una lista de palabras, 10 palabras relacionadas con la escritura. Creo que se ve un poquito pequeño, pero bueno, dice pluma, tinta, autor, párrafo, redacción, estilo, libro, poesía, novela y gramática. Aquí, por ejemplo, podemos hacer un debate. ¿Qué palabras sobran? ¿Qué palabras faltan? La palabra pluma, quizás los estudiantes más jóvenes, no es una palabra que relacionan directamente con la escritura, ¿no? O incluso la palabra tinta, ahora que todo es digital con el teléfono móvil o con el ordenador, pues quizá no es algo que ellos se plantean necesariamente, ¿no? Bien, esto sería el primer paso. Después, a mí me gusta mucho este gráfico que representa pues la diferencia entre los datos, la información, el conocimiento, la intuición y la sabiduría. Yo les digo que lo que buscamos aquí en clase siempre es la sabiduría, el conocimiento máximo. Y les muestro este texto. Este es un texto redactado por ChatGPT, ¿de acuerdo? Este es un texto que, bueno,
El tema era el incendio forestal que hubo en Tenerife hace algunos meses. Yo les entrego un texto como este a los estudiantes, ya digo, son estudiantes que tienen un nivel alto de español y lo leemos, vemos qué les parece, ¿no? ¿Qué les parece este texto? Y probablemente nos van a decir que es un texto muy raro, porque es un texto que no es un texto, son como telegramas, ¿no? Título, introducción, ¿qué pasó? La ayuda. Entonces hablamos sobre esto, ¿no? ¿Qué le falta a este texto? Pues lo que le falta a este texto es conectar ideas. Lo que le falta a este texto es el ser capaz de conectar todas las ideas. ¿Por qué? Porque yo lo que le pedí a ChatGPT con este texto es que escribiera un texto periodístico sobre el incendio forestal de Tenerife, pero hazlo como si fueras un estudiante de español de nivel A1. Entonces tú a ChatGPT le puedes pedir incluso que te escriba con diferentes niveles de competencia, que te redacte un texto con diferentes niveles de competencia. Entonces yo les digo a mis estudiantes de niveles altos, a mis estudiantes de nivel B2, por ejemplo, les digo que esto es un texto de nivel A1. ¿Qué le falta? Pues lo que le falta es algo que a todos los profesores y a todos los estudiantes les da un poco de miedo, que son los conectores, ¿de acuerdo? Pues los conectores que los organizadores discursivos, ¿no? Para introducir, para añadir ideas, para expresar hipótesis, para expresar causa, todo esto que esta tabla creo que a todos nos da fatiga, como dicen aquí en Málaga. Pues esto es algo que los estudiantes de nivel alto necesitan dominar. ¿Cómo lo hacemos? Pues les entregamos una tabla como esta y les entregamos el texto anterior, ¿de acuerdo? Y lo que hacemos entonces es una actividad como de rellenar huecos. Lo que ellos tienen que hacer es, en base a ese texto, usar esta información de aquí, todos los organizadores del discurso, todos los conectores que conocen o que les enseñamos con estas tablas, y redactar un texto, pero que no sea un texto de nivel A1, que sea un texto del nivel que ellos tienen. Aquí a mí me gusta meterme un poco con ellos para pincharles y para sacarles un poco pues las ganas de hacerlo bien, ¿no? Y decirles, oye, mira, sabemos hacer un texto de nivel A1, pero tenemos que hacerlo mejor. ¿Cómo lo hacemos mejor? Pues conectando las ideas, con los conectores. Y entonces, pues deberíamos después tener un texto pues más similar a este de aquí, ¿de acuerdo? Un texto que usamos dado que, en un primer momento, a medida que, en cuanto a, etcétera, etcétera. Es decir, nosotros hemos usado ChatGPT para crear un producto defectuoso, ¿vale? Entonces, ¿os acordáis que antes hablábamos de los estudiantes que usan ChatGPT para copiar en las redacciones, para no tener que hacer los deberes, etcétera? No, nosotros lo que estamos haciendo es decirles, vosotros incluso podéis hacerlo mejor, ¿no? Podemos crear este producto, he dicho defectuoso, pero bueno, vamos a decir este producto incompleto y vosotros tenéis que mejorarlo. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Pues estamos riéndonos un poco porque nos reímos de lo que puede hacer la inteligencia artificial y como he dicho antes, perdón, es un tema que nos fascina y que nos interesa por la sorpresa y por la novedad que conlleva ahora. Y lo que hacemos es, en vez de rellenar los huecos de la manera tradicional, lo hacemos a través de ChatGPT. Entonces, pues un poquito como he dicho antes, lo que conseguimos con esto pues es que los estudiantes trabajan en equipo, los estudiantes usan la tecnología, los estudiantes están interesados porque están con la cabeza en el ordenador, en la pantalla, y además de todo eso, me voy a enfocar aquí un poco, y además de todo eso, pues conseguimos que escriban, que ya digo que no siempre es del todo fácil. Entonces, pues nada, ya termino ya por la hora que es, vamos a ir cerrando ya. Estos son las, bueno, tres propuestas, tres ideas, hay muchísimas.
seguro que vosotros tenéis muchísimas más. Pero bueno, la idea un poquito de este taller y la idea que yo quería transmitir es que pues no hay nada que pueda sustituir al profesor, ni ChatGPT, ni ningún tipo de inteligencia artificial lo va a poder hacer y que simplemente pues aprovechemos las posibles ventajas que tiene para hacer clases pues un poquito diferentes, pero siempre con la base tradicional, que es lo que nos ha llevado a estar donde estamos. No sé si hay alguna pregunta. Aquí tenéis bueno, el correo, ¿de acuerdo? Aunque creo que después os lo darán desde la organización, pero bueno, pues para que lo tengáis ahí también, por si tenéis alguna pregunta, yo os puedo enviar la presentación, etcétera. Muchas gracias, Felipe, por tu presentación, que ha sido muy interesante. De momento yo no veo ninguna pregunta en el chat. No sé si alguien quiere formular una pregunta en estos minutos que nos quedan. Había por ahí, Felipe, una persona que preguntaba si el acceso a estas aplicaciones que has presentado es gratuito, ¿no? Decía que, bueno, que se sabe que el ChatGPT sí es, bueno, solamente el registro, pero no requiere pago en principio el usuario genérico, ¿no? Pero estas otras de imagen y tal que has presentado, si preguntaba si Sí. requiere pago. Bueno, como la mayoría ahora mismo lo que tienen es una parte que es gratuita. Por ejemplo, en Canva tú puedes, no recuerdo ahora mismo el límite, pero a lo mejor puedes crear 5 o 10 imágenes de forma gratuita. Y si tú tienes simplemente con el registro, es decir, si tú conectas con tu correo electrónico, tienes acceso a eso, ¿de acuerdo? Y ya, pues si tienes obviamente la versión premium o el programa pagado, tienes acceso a muchísimas más imágenes. En general, la mayoría de sistemas ahora mismo están funcionando así. Tienen como la prueba gratuita, que son pues eso, un número limitado de imágenes. Creo que Dalí, por ejemplo, te ofrece, no sé si son también 10 o incluso 20 créditos de imagen para gastar. Pero bueno, yo creo que si hay algún profesor, algún docente que le interesa usar esto y que le interesa pues este tipo de generación de imágenes, compensa mucho, pues por ejemplo, pagar el programa completo porque es ilimitado prácticamente. Muy bien. Yo mientras soy Javier, que no me he puesto el vídeo. Y bueno, aquí hay una pregunta más, si quieres leerla, Felipe. Bueno, yo te la leo yo porque me parece que Felipe tiene problemas. Mira, Sí, perdón. La leo yo si quieres. Dice, ¿cómo gestionáis el problema de los alumnos copiando de ChatGPT cuando escriben? Perdón, ¿cómo es la...? ¿Cómo solucionáis el problema de los alumnos copiando de ChatGPT cuando escriben? El tema de que se copien. Bueno, a ver, descubrirlo es bastante fácil porque, por ejemplo, hace muy poquito tuvimos el caso de un estudiante que, bueno, tenemos exámenes aquí de manera habitual, exámenes internos, vamos a decir, y tenía que hacer una redacción, pues creo que era sobre su rutina diaria y obviamente se veía por el nivel, era bastante evidente, ¿no? Porque era un estudiante de a lo mejor un nivel A2 que estaba escribiendo con estructuras pues, de nivel B2 o incluso C1. Entonces estaba claro que ese texto no lo había redactado él. Es decir, en niveles así tan básicos se ve muy fácil porque ya digo, es la diferencia entre escribir telegramas o escribir el tipo de textos que puede escribir un estudiante de nivel A1 o A2 a las combinaciones gramaticales y las combinaciones estructurales que te da ChatGPT. En este caso, ya digo, era eso, era un estudiante que apenas había estudiado los verbos reflexivos y el pretérito perfecto y estaba usando subjuntivo, estaba usando conectores de un nivel que no usamos ni nosotros cuando escribimos textos formales. Pero bueno, para lo que se puede hacer para nosotros, lo que hicimos para comprobarlo era pedir a ChatGPT
le pedimos la pregunta del examen. Es decir, le pedimos, escribe un texto sobre tu rutina diaria y no recuerdo si era usa 5 verbos irregulares, ¿no? Pues, y el texto que nos dio, tanto a nivel de estructura como a nivel de las acciones que ChatGPT hacía en su rutina diaria, pues eran prácticamente idénticas al texto del estudiante. Obviamente aquí nosotros, nosotros no somos como seréis vosotros en vuestra mayoría. Nosotros somos enseñanza no reglada, es decir, que el estudiante, pues si copia, peor para él, ¿no? Pero para vosotros que digamos que tenéis que llevar un control en su mayoría, un control estricto de que el estudiante no copie, es fácil comprobarlo en ese sentido. Vale, todavía aquellas personas que desean recibir la grabación y la presentación tienen que enviar el correo a la dirección de email que veis en la pantalla, que es estudios@mestroMio.org, para una persona que parece ser que se ha conectado tarde, que no ha podido ver la sesión completa. Hay otra pregunta más que nos dicen si habría alguna posibilidad de hacer estas actividades en sesiones individuales. Sí, realmente. A ver, por ejemplo, la primera que hemos visto, ¿no? de la comparación de imágenes, etcétera. Como he dicho antes, para hacerla en una clase individual, por ejemplo, pues tendría que hacerla yo con el estudiante, ¿no? Es decir, para que hubiese un poquito de juego también. Pero realmente lo que es, por ejemplo, el texto o lo que es, hablaba de esta actividad, ¿no? Lo que es, por ejemplo, pues la redacción del texto de una manera usando los conectores o incluso el tema de practicar el vocabulario de emociones, etcétera, pues por ejemplo, yo personalmente no, pero una compañera o una profesora lo ha usado en una clase individual y bueno, pues es perfecto porque además da mucho pie a la conversación, da mucho pie pues eso, hablamos de tus miedos, hablamos de tus deseos, hablamos de tus fobias, hablamos de tus manías, ¿no? Entonces sí, sería perfecto, vamos. Marta también pregunta por qué consideras que no debemos hacer lesson plans usando ChatGPT. Y ella considera que les ayuda a ahorrar tiempo y si lo podrías explicar brevemente. Perdón, es que te escucho un poquito con Sí, eco, no sé si puedes repetir la pregunta. sí, ¿por qué consideras que no deben los profesores, por qué no deben hacer lesson plans usando ChatGPT? Ella considera que hacer lesson plans pues les ayuda a ahorrar tiempo. Pues sí, a ver, no, John, vamos, no soy yo quien va a decir que algo esté bien o que esté mal. Yo la sensación que he tenido cuando he experimentado un poquito con esa posibilidad de ChatGPT de hacer programaciones es muy genérico. Al final, ChatGPT se basa en bases de datos previas, ¿no? Entonces no tiene en cuenta, por ejemplo, generalmente no tiene en cuenta las edades de los estudiantes, no tiene en cuenta sus proveniencias, sus orígenes, tanto raciales, nacionales. O incluso su estatus económico, cientos de cosas, cientos de factores que creo que el único que puede conocer eso es el docente, la persona docente, y entonces para mí no funciona igual de bien, pero obviamente sí que es verdad que ahorra tiempo y que te da una idea. Yo creo que al final, esta pregunta creo que es muy interesante porque al final la idea sería usar siempre la inteligencia artificial como una orientación, como una ayuda, como una guía y no al revés, no dejar no sustituir todo por la inteligencia artificial. Pero bueno, es mi idea. Vale, pues yo creo que no hay más preguntas, yo al menos no las veo. Sí. Perfecto. Sí, bueno, que nos vuelven a preguntar sobre recibir la grabación. La grabación estará disponible dentro de un par de días, que haremos llegar a Pepe. Pepe será, bueno, todos aquellos que quieran recibirla tienen que enviar el correo a esa dirección de correo que hemos puesto en el chat y él se la Sí, enviará lo mismo que la presentación. Entonces, la vuelvo a ya poner casi. aquí. Sí, vale, y estamos ya casi fuera de tiempo. Perfecto.
Con lo cual, si os parece, vamos ya poniendo punto y final al taller y al ciclo, que termina hoy este ciclo que empezamos en febrero, ¿no? Y bueno, pues por nuestra parte solo nos queda agradecerles nuevamente su asistencia y la participación en esta actividad, tanto a los que se han conectado a la sesión de hoy, únicamente, como todos aquellos que nos han seguido con mayor frecuencia durante la duración del ciclo. También me gustaría, antes de irnos, enviar un agradecimiento muy especial a Javier y a Concha, quienes taller a taller han estado trabajando mano a mano con nosotros para sacarlos adelante y hacerlos llegar al profesorado de ELE, que trabajan desde el terreno tanto en Reino Unido como Irlanda. Y para nosotros es siempre un enorme placer trabajar con ellos. Y en fin, ya muy poco más que añadir. Yo me despido aquí en nombre de mi compañera, Málaga, y en mi nombre propio, pero no antes sin agradecer nuevamente su asistencia y participación. Y sabéis si quieren añadir algo antes de irnos. Pues yo te devuelvo también el agradecimiento a ti, Felipe, a María, a todo el equipo de Andalucía Trade, a todos los asistentes por habernos seguido a lo largo de este ciclo de estos meses. Y nada, desde el nombre de la consejería, pues les animo a que sigan nuestras redes sociales y nuestra página web, que se apunten a nuestra lista de distribución, porque tenemos todavía muchas más formaciones para el resto del primer semestre de 2024. Muchas gracias, Felipe. Saludos a todos. Saludos también para ti. Que vaya bien. Adiós.